Go ahead. Dios les bendiga a todos esta tarde una vez más. Soy el hermano Miguel García, quien les saluda, pastor de la Iglesia de Dios Aliento de Vida en Venice, California, quien con mucho amor, con mucho respeto, me dirijo a ustedes para darle la bienvenida. No solamente los hermanos que están aquí en el área de Los Ángeles, también a los hermanos que nos sintonizan en todos los Estados Unidos. Hay varios hermanos que nos han hecho saber que están sintonizados en cada clase y le agradecemos muchísimo. A los hermanos en México, gracias a los hermanos del Distrito Federal, nuestra hermana Estefanía, nuestra hermana Gaitán y otros más que están también por ahí conectados en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá, en Chile, en Argentina. Gracias por estar con nosotros, y a los hermanos de nuevo de los Estados Unidos, sean muy bienvenidos a esta clase. Estamos compartiendo el tema Conociendo la Biblia, y hemos entendido la necesidad de que como obreros de cristianos, como hijos de Dios, necesitamos saber cosas básicas de la Biblia para poder tener una fe arraigada, una convicción firme de lo que nosotros creemos. Así que con esto en mente y dándoles ya el saludo a todos y la bienvenida, quisiera que inclinen sus cabezas, por favor, y vamos a orar en este momento para pedirle a Dios que Dios nos ayude y nos bendiga. Padre que está en gloria, le damos gracias, Señor, en esta hora por esta grande bendición que nos permites estar reunidos una vez más a la distancia por medio de esta plataforma, por medio de este sistema social, esta red social, Señor, para poder llevar tu palabra no solamente en el área cercana, pero al área del mundo, Señor, que ahora mismo los hermanos están dispuestos a gozarse juntamente con nosotros aquí en este lado. Padre, bendícenos, abre nuestro entendimiento, ayúdame a mí, Señor. Usted sabe que soy de mente pequeña y de pocas palabras, pero si usted me ayuda, yo voy a poder presentar tu palabra de nuevo ahora. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Bien, para iniciar, uno de los anuncios que usted siempre ha observado en la página, tan pronto se abre, es que si hay preguntas, usted las puede hacer llegar por medio de textos o de información que nosotros recibimos inmediatamente. Y se ha dicho también que el día siguiente de la clase va a ser respondida a la pregunta. Hay una pregunta o inquietud que una hermana hizo en YouTube, porque no sé si saben, y quiero animar también a los hermanos que están en Facebook, que también vayan a YouTube y encuentren la página de la iglesia y suscríbanse. Es importante que ustedes se suscriban. ¿Por qué? Porque esto va a traer mucha más gente y vamos a poder llegar a un punto en que podamos transmitir también en YouTube en vivo, live. Pero esta pregunta o comentario o incógnita o quizá algo que se planteó, queremos aclararlo porque queremos todos juntos estar en un mismo tono. La pregunta es en inglés, o el comentario es en inglés, pero dice más o menos ahora, diciendo: buenas tardes, ahora lo que yo he entendido, dice, el pecado está en nosotros, está en nuestra naturaleza, dice. Y dice así, esto llama la atención: fuimos nacidos del pecado. We were born from sin. Fuimos nacidos del pecado. Entonces dice, no estamos luchando en contra de nuestra propia naturaleza. Es obvio que necesitamos un poco ayudar a esta interpretación, porque podemos correr el riesgo de no entender bien el concepto del pecado y la libertad de él. Gloria al Señor. Para ello, quisiera siempre usar la Biblia. Las respuestas mayores y más contundentes vienen de la palabra del Señor en vez de la mente de cualquier persona. En el capítulo 1 de Génesis, que ya hemos estudiado, en el versículo 31, cuando Dios acaba toda la obra, incluyendo hacer el hombre, y lo formó con sus manos, ya lo vimos nosotros vemos, hermanos, que dice en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y lo que aquí, y he aquí que era bueno en gran manera, dice, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Estoy leyendo el versículo 31 del capítulo 1 del libro de Génesis.
Cuando dice la Biblia que Dios miró que todo era bueno en grande manera, no simplemente bueno, sino en grande manera, nos da a entender que todo Dios lo hizo a la perfección, incluyendo al hombre. O sea, el hombre fue creado perfecto. Nosotros tenemos que entender que la naturaleza original del hombre era una naturaleza divina. Dios lo tomó, lo formó con sus manos y sopló aliento de vida en él. Era una naturaleza pura, sin pecado alguno. Era una naturaleza semejante a la imagen de Dios. Era el hombre, había sido creado perfecto, había sido creado bien. Dios puso los sentidos, los 5 sentidos en el hombre y para que se comunicara con el mundo exterior. En verdad, yo quiero hacer hincapié a esto, que el hombre en verdad no es esto. La otra vez lo expliqué. Este es un traje, es un traje exactamente que nosotros usamos. Pero en verdad la persona de adentro, el alma, la que piensa, la que siente, la que actúa usando estas manos, la que actúa usando la vista o poniendo el oído, en verdad está adentro. Y esa se comunica con el mundo exterior con los 5 sentidos. Por eso Dios puso la lengua, la boca para comunicarnos, para también saborear, para comer. Puso las manos para ayudarnos en todo. Puso nuestra vista para que nosotros pudiésemos ver, nuestro oído para oír, nuestro olfato. Es una maravilla impresionante. Así que Dios en ese estado de perfección puso todos esos sentidos para que el hombre se beneficiara de él y pudiese comunicarse con el mundo exterior. Ahora, Dios puso también necesidades fisiológicas como el dormir, como el comer, como el beber, como ir al baño y también tener relaciones íntimas con una pareja porque Dios miró que era bueno. Ahora, todo esto en el orden de Dios es correcto, es perfecto, no hay ningún problema. El problema es, como estudiamos el día pasado, la corrupción del pecado que ahora se origina en el hombre por la desobediencia que Adán tuvo voluntariamente, y hago hincapié en esto, voluntariamente quebrantó la ley de Dios. Debido a ello, Dios le había dicho que si él comía del árbol que le había prohibido el Señor por amor, ese hombre iba a morir. Y nosotros miramos las consecuencias de haber desobedecido. Y él murió, Adán murió espiritualmente. Estaba muerto, así lo dice el capítulo 2 del libro de Efesios, alejado totalmente de la vida, que es Dios. Aunque continuaba viviendo físicamente, pero en verdad era un muerto caminando, un muerto andando. Ahora necesitaba vida, necesitaba que Dios lo volviera a la vida. No había ninguna relación. Esto es lo tremendo del Evangelio. El puente que unía al hombre con Dios se rompió de tajo cuando el hombre decidió desobedecer voluntariamente a Dios. Ahora, entonces miramos hasta aquí este asunto. Estoy respondiendo o aclarando esa incógnita. Pero quisiera pedirles, por favor, si vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 5, y vamos a leer solamente 2 versículos. Usted puede leer el 5, el 6, el 7, el 8, y usted va a dar cuenta de cómo Pablo habla acerca del pecado terrible. En el versículo 12 del capítulo 5 del libro de Romanos, en su Biblia, dice más o menos así. El subtítulo dice Adán y Cristo, así dice en algunas Biblias. Por tanto, dice, como el pecado. Escúchame bien, ahora esos sentidos que eran buenos, que Dios los puso para que el hombre los usara a su beneficio, escúchame bien, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, recuérdese, todo el mundo entró por un hombre, y esto es Adán, y por el pecado, por ese pecado que entró al mundo, entró también la muerte. Así la muerte, dice también, o la consecuencia, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora lo que nosotros miramos es algo que se conoce como la naturaleza adámica o la naturaleza del hombre sin Dios. La naturaleza adámica o del hombre sin Dios es a partir del momento que el hombre le da la espalda a Dios, va a vivir su vida como él quiere, gozando de su libre albedrío, y esto es lo que nosotros miramos como consecuencia de. Ahora, todos los sentidos que Dios había puesto ahora son corrompidos por la situación del mal que está en el hombre, y ahora la boca es ahora para ingerir alcohol, la nariz para ingerir droga, las manos para robar,
los ojos para mirar cosas que no tenemos que ver, los oídos para escuchar cosas que no tenemos que decir, incluso nuestra boca nos sirve para hablar cosas que no tenemos que hablar, chismes, hipocresía, un montón de cosas. Entonces, miramos cómo el estado original, nosotros no fuimos formados del pecado, para aclarar, fuimos formados en perfección, en santidad, en rectitud, en pureza. Por la desobediencia, entonces entramos a lo que nosotros llamamos la naturaleza adámica, o la naturaleza animal, o la naturaleza natural del hombre. A partir de que el primer hombre pecó, ahora pasa el pecado a todos los hombres. Pero aquí está lo lindo. Si nosotros vamos al versículo 19, ahora dice la Escritura, porque así como por la desobediencia, escúcheme bien, de un hombre, los muchos, dice, así dice, los muchos fueron constituidos pecadores por la desobediencia de uno. Ahora mira esto, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Bendito sea Dios para siempre. Eso es lo que miramos aquí entonces, hermano, es que vino el primer Adán, escúchame bien, que era tipo y sombra de Cristo que iba a venir. El primer Adán engendró en él mismo, él lo hizo, una naturaleza adámica llena de pecado. Sin embargo, vino el segundo Adán para rescatar esta humanidad y introducir una nueva raza, la raza de los hijos de Dios, siendo el primero el Señor Jesucristo. Ahora, por él, ahora nosotros los injustos, nosotros los pecadores, ahora somos declarados justos por Dios, por la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por el derramamiento de su sangre. Recuerde que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino en forma humana y era 100% hombre y era 100% Dios. Sin embargo, aquí iba a actuar como 100% hombre. Y como hombre venció el pecado, siendo humano como nosotros, siendo de la naturaleza de Adán, escúcheme bien, venció el pecado en su carne. Y cuando fue clavado en la cruz, hermana o hermano que escribió esto, ahí también en su cuerpo clavó los pecados de todos los hombres en su cuerpo. Ahora nosotros por él podemos ser libres. Juan dice que que el que ama a Dios no peca. Y Efesios dice que ya no servimos al pecado. Y usted lo puede encontrar también en el capítulo 6, 7, 8 de Romanos. Ya no estamos bajo esa esclavitud. Y en cierta ocasión, creo que en el versículo, para terminar esta explicación, el último versículo del capítulo 7 dice de Romanos, el 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Escúcheme bien, Pablo está hablando de la situación que ya planteamos el día pasado, la ley que está encima del hombre y que el hombre no puede hacer absolutamente nada, ni nadie nos puede rescatar de ellas. Aquí, hablando fuera de Dios, nadie nos puede rescatar. Ya lo explicamos con los delantales que se hicieron, ya lo explicamos con el animal que Dios tuvo que sacrificar para sacar cuero y cubrirlos a ellos. Ahora dice Pablo, como desesperado en un mundo que no tiene a Jesús, en un mundo que él como hombre no puede resolver, ningún hombre, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, cuerpo de pecado. Ahora el versículo 25 hay un canto de victoria. Dice, gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, porque Él sí nos puede sacar. Ahora dice, Él, yo no puedo, pero gracias a Dios por Cristo que nos hace libre. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo la ley de Dios, con el alma yo estoy comprometido. Sin embargo, tengo un cuerpo que de repente se puede enojar, que de repente se puede llenar de envidia o de ira o lo que sea. Pero da gracias a Dios porque el Señor nos libertó del pecado. Así que espero, hermana o hermano, que haya contestado o haya aclarado este punto. Nosotros no venimos del pecado, nunca venimos del pecado. Nosotros venimos de las manos santas de Dios y fue corrupta por nosotros mismos, por nuestra voluntad de hacer lo que nosotros queríamos en contra de Dios. Por ese mal se pasó a todos los hombres. Todos actuamos exactamente como Adán en el punto de nuestra vida.
Y gracias al Señor que cuando Él viene a rescatarnos, viene a cambiarnos y estamos prácticamente corrompidos, Él viene a limpiarnos de nuestros pecados y ahora por su sangre somos libres del pecado. Gloria al Señor para siempre. Así que espero pues hayamos elaborado un poquito y más aclarado este punto. Gloria al Señor. Bien, vamos entonces a continuar con nuestra clase. Estamos en la lección 2 del conocimiento de la Biblia. Hablamos el día pasado de la creación hasta la dispersión. No sé cuántos se acuerdan de esto. Hablamos también de la responsabilidad del hombre, de cómo el hombre Dios lo había puesto a gobernar, a cuidar el jardín y veamos también cómo hizo mal el trabajo. Miramos también la importancia de la creación de Eva, gloria al Señor. Y el día último hablamos de la caída, cómo el hombre cayó. Y obviamente que el día miércoles pasado estuvimos hablando de doctrina y pudimos hablar acerca de la doctrina del pecado. Vamos a cada cuatro días de enseñanza, de conocimiento bíblico, vamos a introducir otra nueva punto doctrinal. Pero hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Ya miramos que cayeron en el capítulo 3, ya miramos que Dios maldijo la tierra y ya miramos también que aparece otra luz en el versículo 15 del capítulo 3, cuando Dios dice que la serpiente, dice, pondré enemistad contra ti, la mujer, y entre la simiente y la simiente suya, tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gloria al Señor. Esto refiriéndose al advenimiento del Señor Jesucristo. El Señor iba a aplastar, el diablo iba a morder su talón, lo iba a golpear, lo iba a herir, pero Él lo iba a aplastar a su cabeza. Gloria al Señor. Nos movemos hacia adelante en el capítulo 4 del libro de Génesis. Ahora dice la historia de Caín y Abel, y más o menos dice así: conoció Adán a su mujer. Cuando en la Biblia dice conoció, quiere decir tuvo intimidad con su marido. Conoció a Adán a su mujer, en este caso Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, su primer hijo. Gloria al Señor. Dos primeros descendientes de Adán y Eva fueron Caín el mayor, gloria al Señor, y este a su vez era agricultor. Después dice el versículo 2, dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, nosotros miramos aquí, hermanos, dos ¿cómo se llama? Capacidades o dos profesiones que ya se inician, ya se vislumbran desde el tiempo antiguo, y esas dos son esenciales hasta el día de hoy. La agricultura, ¿por qué? Porque ahí donde nosotros comemos, de la tierra, del sembrado, de la cosecha nosotros comemos, y del ganado, por supuesto. Esa es nuestra otra fuente de alimento: leche, queso, carne, etc. Son las dos grandes fuentes iniciales que nosotros miramos como profesión. Ahora miramos nosotros en esos versículos que hemos leído que lo primero que hacen estos dos muchachos, escúcheme bien, el primer ejemplo del hombre cómo agrada a su creador fue por medio de sus ofrendas. Nadie absolutamente lo había hecho. Ellos son los que inician este asunto de ofrendar al Señor, y ellos ofrendan trayendo, escúcheme bien, lo mejor de lo mejor. Ahora, ¿por qué digo esto? Hay mucha gente que interpreta o malinterpreta diciendo Abel trajo lo mejor y Caín trajo lo podrido. En verdad no dice la Escritura nada de ello, simplemente trajeron. Caín trajo del fruto de la tierra y el otro trajo el fruto del ganado, lo mejor de lo mejor. Pero había una divergencia, había una variación, había una diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Nosotros miramos el primer asesinato, la primera guerra mundial, en verdad, si usted quiere decirlo, y devastó la cuarta parte de la tierra, fue en ese momento. ¿Por qué? Eran 4 individuos que habitaban la tierra, y el primero se levantó en contra, y miramos también el inicio de las guerras, escúcheme bien, y el inicio de las muertes. Vemos a Caín ahora. ¿Por qué su ofrenda no fue grata? Inmediatamente la Biblia dice, inmediatamente nos corrobora la Biblia, que se enojó mucho
o sea, producto ya de la naturaleza que traía en él, del pecado, se enojó, se llenó de ira. No solamente se enojó, también se llenó de envidia porque la ofrenda de su hermano había sido recibida por Dios y como consecuencia llevó a la acción. Nosotros miramos ya el día pasado que el pecado en verdad, la acción es simplemente sacar a flote, sacar a la superficie lo que nosotros ya hemos hecho por dentro. Y nosotros miramos el enojo, miramos la ira, miramos la envidia que tiene Caín contra su hermano y se levanta y le quita la vida a su hermano. Qué terrible es esto, ¿no? Sin embargo, escuchemos bien a lo que la Biblia dice. Entonces dice el versículo 6, Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Estaba muy enojado totalmente, o sea, producto del mismo efecto del mal que estaba ya en el hombre, está completamente enojado. Y dice, si bien hiciera, dice el Señor, no serás enaltecido. Obviamente, cuando uno hace bien, pues hay felicitaciones, lo levantan a uno, hay alabanza, pero cuando no, hay problema, ¿verdad que sí? Muy bien, dice, y si no hicieres bien, el pecado estará a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Miramos entonces que el Señor, hermano, llama la atención, se fija, Dios es el juez de toda la tierra. Y mira inmediatamente lo que a Caín había hecho. Y dijo Caín a su hermano, mire qué maldad más terrible. Salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire, el primer asesinato en la Biblia lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 8. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Dios sabía exactamente dónde estaba. Simplemente quería que el hombre respondiera a su responsabilidad, lo que había hecho. Esto es lo que nosotros miramos aquí, el primer chispazo del juicio frente a Dios. Dios va a hacernos las mismas preguntas a nosotros el día que estemos frente a Él. Gloria al Señor. Y Él respondió, no sé. Imagínense, además de enojarse, además de llenarse de envidia, además de levantar su mano y matarlo, ahora entra la mentira en función. No lo sé, como queriendo engañar a Dios, pero Dios no lo engaña a nadie. Y le viene la pregunta que hace, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, soy policía, soy un agente de seguridad o un cuerpo, un bodyguard que le llaman, que está para cuidar a mi hermano. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Oiga bien, Dios de nuevo es el Dios justo. Y créame que todo lo que los hombres han hecho, escuche bien, hay registro bíblico que los hombres darán cuenta. Si usted cree que alguien levantó su mano contra un familiar o contra una persona que era injusto y usted dice, este hombre se quedó y pasó todo en alto y no hubo ningún problema, de la justicia de Dios, del ojo de Dios, nadie se escapa. Eso tenemos que estar muy seguros. Y esta es una prueba del juicio. Además del capítulo 3, ahora el capítulo 4, Dios está una vez más actuando en juicio por la maldad que había hecho Caín. Y ahí mismo dice la Escritura que lo maldijo tremendamente a Caín. El versículo 13 del libro de Génesis 4 dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Obviamente que él había privado de la vida a su hermano y nadie tenía ningún derecho, ni nadie tiene derecho de quitar la vida a nadie, sino aquel que se la dio, y este es Dios. Gloria al Señor. Así que miramos entonces este asunto de Caín y Abel. El versículo 16 dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad. Este no es el Enoc que Dios va a arrebatar, aclaro este asunto. Ahora yo sé que ya surgió una pregunta ahí. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó, dice, al oriente, y conoció Caín a su mujer. Oh, wow, aquí hay una pregunta. Entonces, no había más personas entonces. Bien, este era un tiempo en el cual nosotros miramos el capítulo 5, versículo 1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán.
el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo hizo y los bendijo. Llamó el nombre de ellos Adán y el día a que fueron creados. Y dice la escritura, aquí va, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme, gloria al Señor, a su imagen, y llamó a su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y ahí va, y engendró hijos e hijas. Recuerde, hermanos, que no existía ninguna ley acerca de la relación íntima. La única ordenanza que el Señor daba es que hincharan la tierra, que la llenaran. Y es obvio que hizo una pareja y de ahí se iba a multiplicar todo. No existía lo que se llama la relación de hermanos y hermanas, o de padres e hijos. Se me escapa la palabra, ustedes ya se acordarán. Creo que es incesto, ahí está la palabra. Incesto, no existía tal cosa. Entonces Caín podía tomar cualquiera de sus hermanas y tener relaciones y hacer familia, porque esa era la orden del Señor. No había ninguna ley que lo contrarrestara. Así que miramos entonces cómo él comienza a establecer su familia, pero miramos también a un hijo que Dios le repone, y es Set. Este muchacho viene a reponer a Abel, gloria al Señor, y con ellos son conocidos los hijos de Dios a partir de Set, gloria al Señor. Y algunos hacen una interpretación un poco rara, porque dice la Escritura que los hombres, las hijas de los hombres, los hijos de Dios vieron hermosa a las hijas de los hombres. En primer lugar, esto podría ser una herejía, una mentira, o puede ser no, y lo es. Los ángeles, dice el Señor Jesús, son asexuales, no tienen ninguna multiplicación ellos, porque algunos dicen que los ángeles bajaron y tuvieron relaciones con las mujeres. Ellos son asexuales, pero los hijos de Set fueron conocidos más tarde como los hijos de Dios, y vieron a los hijos de las hijas de los hombres y tuvieron relaciones entre ambos, y ahí nacieron gigantes, raza de gigantes. Usted va a Europa, por ejemplo, va a conocer alemanes, va a conocer, incluso aquí en los Estados Unidos, gente de los blancos que son muy altos. Cuando hablamos de gigantes, no estamos hablando de 20 ni 30 pies, sino de gente muy alta, como un poquito parecido a la gente que juega básquetbol y algo así, ¿no? Para que tengan una idea. Muy bien, vamos a movernos entonces. Espero que se estén gozando ustedes con esta clase, gloria al Señor. Si están gozando, digan gloria a Dios ahí en el teléfono, en la plataforma, para que nos sigamos gozando. Bien, nos movemos, hermanos, a un hombre muy interesante, Enoc. Enoc es descendiente de Set, y ya dijimos que Set a su vez es hijo de Adán. Su padre fue Matusalén, y la Biblia registra que Matusalén vivió 969 años. Si usted quiere buscarlo, está en el libro de Génesis capítulo 5, versículo 27. Dice la Escritura que el padre de Enoc fue, gloria al Señor, Matusalén. Bendito sea el Señor para siempre. Enoc fue padre de Matusalén, perdón. Gloria al Señor. Y algo muy interesante acerca de él, corrijamos eso, él fue el padre de Matusalén. Fue raptado por Dios. En el capítulo 5, versículo 24, algo que nos llama mucho la atención de ese mismo capítulo, dice la Escritura: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Lo que miramos aquí es una vez más, ahora Dios enseña lo que se llama el rapto. Y miramos a un hombre que es justo, un hombre que es recto, un hombre que camina conforme al camino de Dios, y Dios lo va a quitar físicamente de esta tierra. Gloria al Señor. Enoc nunca vio muerte, en verdad. Y nosotros miramos entonces desde allí el anunciamiento de lo que estamos pronto a ver en este tiempo, del levantamiento de los santos del Señor y ser arrebatados al tercer cielo para estar juntamente con el Señor. Bueno, arrebatados a las nubes primero y luego a vivir con el Señor, gloria al Señor, por eternidad, bajar a la tierra y luego vivir eternamente. En el capítulo 11, versículo 4 del libro de Hebreos,
la Biblia dice que si fue Pablo o el que escribió esta escritura, dice que por la fe Enoc alcanzó gracia delante de Dios, gloria a Dios. Se sobreentiende que el sacrificio que hizo o con la fe que tuvo Enoc agradó a Dios, porque así lo dice también en el capítulo 11, versículo 6 de Hebreos, que sin fe es imposible. Así que Enoc tuvo que tener mucha fe y caminar de acuerdo a la justicia de Dios para ser arrebatado por el Señor, bendito Dios, para siempre. Todo lo que es por fe, dice el apóstol Pablo en Romanos 14, 23, es lo que no es de fe es pecado, dice. Por otra parte, podemos notar que en ningún momento vemos un acto de arrebatar anteriormente, sino hasta ese preciso momento, gloria al Señor. Hebreos 11:11, Pablo dice que Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios, por la cual Dios se lo llevó. Mire qué tremendo que eso queda registrado. Es muy importante que nosotros tratemos de imitar a Enoc y tratar de ser agradables a Dios. Es muy importante que nosotros impresionemos a Dios, no por nuestros cantos, no por nuestra ofrenda, no es por cuanto nosotros estemos de rodilla, aunque todo lo que he mencionado es necesario hacerlo, pero sino con la conducta agradable a Dios, la justicia que la Biblia menciona. Cuando la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, su justicia parece que se queda un poco escondida, pero eso es lo más grande, buscar primeramente el reino de Dios y la manera que Dios indica de mi comportamiento, de mi vivir. Gloria al Señor. El libro de Miqueas 6:8, el Señor habla con él y le pregunta y le dice, más bien hombre, ¿qué quiere Jehová de ti? Sino que ames misericordia, que temas a Jehová y que ames la justicia. O sea, son cosas prácticas para que nosotros podamos en verdad impresionar a Dios. Luego el ir a la iglesia, luego el dar ofrenda, luego cantar cantos, luego estar de rodilla, esa es una necesidad, es parte de nuestra vida espiritual, pero no es lo esencial en sí, sino la justicia del Señor y todas las cosas de Dios. Orar a Dios, seguro que sí, pero vivir una vida piadosa. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante dice, les ruego por lo más grande que existe, les ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. Este es el culto agradable al Señor. Hermano, que en el trabajo usted le rinda culto al Señor en la manera que usted hace el trabajo. Que toda la gente lo admire, quisiera imitarlo a usted o a mí, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo hacemos el trabajo, cómo nos mira nuestras familias. Esto es lo que es agradable a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Hay mucho o poco escrito de la Biblia acerca de Enoc, pero hay un testimonio bárbaro que nosotros podemos en esos pocos versículos ver. Él fue justo, figura ejemplar de justicia entre Adán y Noé. La Biblia registra que fue el padre de Matusalén. Ahí para que corrijan esto, él fue el padre de Matusalén, el hombre de más edad que vivió en este tiempo. Capítulo 5, versículo 27, ya lo dijimos. Ahora nos movemos a un punto muy importante, porque en el capítulo 6 del libro de Génesis, nosotros miramos la maldad de la multiplicación, la maldad de los hombres en su multiplicación. Los hombres van haciéndose más grandes y a más población, más pecado. Usted conoce, por ejemplo, un pueblo en nuestros países o aquí en los Estados Unidos, un pueblo pequeño, alejado, no hay tanta maldad como en una ciudad grandísima. Los Ángeles, Nueva York, Miami, Chicago, que son grandísimas, las capitales, digamos, del distrito, Managua, lo que sea. Hermanos, es tremendo que la maldad se multiplica más a mayor cantidad de gente, y eso es cierto. Sobre el capítulo 6 del libro de Génesis, la Biblia dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, ahí está lo que les decía, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, la descendencia de Set, que estaba dispuesta a guardarse y ser conocida como hijo de Dios, ahora se enreda con las mujeres del mundo. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas
serán sus días 120 años. Aquí miramos, hermanos, un corte de la edad. ¿Por qué? Porque nosotros miramos anteriormente gente como Matusalén, 960 y tantos. Noé inclusive va a tener 600 años antes de entrar en la barca, en el diluvio. Y miramos 900 y tantos, 700, 800. Pero aquí, a causa de la maldad, Dios va a tener que recortar la edad por primera vez. Y aquí lo miramos. En el capítulo 6, en el versículo 3, ciertamente dice, Él es carne, más serán sus días 120 años. Ese es el primer corte. Porque después, en el libro de los Salmos, vamos a encontrar que cuando más robusto son 70 y 80. Ahora es nuestro tiempo. Gloria al Señor. Había gigantes entonces en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, aquí está tremendo, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Exactamente la misma réplica que nosotros estamos viendo hoy. Y de eso habla el Señor en el capítulo 24 del libro de Mateo, cuando dice que así como en los días de Noé, así será también el tiempo que nosotros vivamos. Van a casar, darse en casamiento, hombre con hombre, mujeres con mujeres, etc. Divorcio por aquí, relación ilícita por allá y de toda maldad. Y se arrepintió, dice Jehová, de haber hecho hombre en la tierra. Ahora necesito aclarar esto. No es que Dios se arrepiente de algo que hace porque le salió mal. Él no es como nosotros los hombres, sino que le dolió en su corazón. Le dio pesar el dolor de la tragedia que estaba la humanidad que él había creado. Y dijo Jehová, mira lo que dice, raeré, o sea, voy a raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló, aquí está lo tremendo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, vamos a entrar en el aspecto del diluvio ahora, gloria al Señor, en esta clase y quizá en el siguiente, ahí están algunos versículos importantísimos. Noé halló gracia. Qué importante, hermano, es saber que el número de la gente que encuentra en verdad gracia delante de Dios no son un gran número, no son un gran puñado. El Señor Jesús dice que nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar y no podrán. También dice, son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Nosotros miramos aquí, hermanos, que dentro de toda la maldad de la tierra, simplemente hay un solo hombre que cautiva los ojos de Dios. Dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Ahora el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Nosotros conocemos esto. Ahora, vamos a proseguir. Vamos a hablar de esta segunda división, de este gran periodo, el diluvio, por el cual toda la población mundial fue destruida. La población del mundo ya fue destruida. Y eso obviamente cuando decimos que todo el mundo, hay una figura literaria en español que se conoce como hipérbole. Hipérbole es una manera de exagerar las cosas. Por ejemplo, usted compró 5 manzanas y de repente puede decir, bueno, yo compré todas las manzanas que están ahí. Todas las manzanas, pero en verdad eran 5. O si no, hay un equipo jugando y el país va al estadio y dice, todo el país de los Estados Unidos estaba ahí viendo. Todos estaban. No es cierto, se habla de una manera exagerada, porque estaban todos los representantes o todos los fanáticos estadounidenses, por ejemplo, o de Argentina o en cualquier lugar. Entonces, cuando dice que la población mundial y que toda la tierra fue llena de agua, en verdad se refiere a la tierra poblada en ese entonces. Por ejemplo, hay inundaciones tremendas que ocurren en partes del mundo que no tienen que ver con nosotros. Por ejemplo, en Nueva Orleans, no hace mucho tiempo, estuvo el huracán Sandy, creo que fue, si no estoy mal, que prácticamente sepultó a la ciudad en agua. La gente estaba en los techos y algunos no alcanzaban siquiera. Pero de México hacia abajo, hacia el sur, perdón, en Europa o aquí en áreas de los Estados Unidos, no estaba inundado, solamente esa área. Vamos a entender que el mundo que estaba poblado es el que Dios va a
castigar con el diluvio. Gloria al Señor. El tataranieto gloria al Señor, el tataranieto de Enoc fue Noé, aquel que se fue, aquel que llevó Dios arrebatado fue Noé. Mire qué tremendo, el tataranieto, o sea, ya tenían enseñanza ellos a partir de ese hombre, de Sed, y ya venían conociendo. Noé, quien adquirió fama mundial como el primer constructor de un barco, de una arca, gloria al Señor. Noé vivió en una época de mucha maldad, exactamente como hoy, hermano, exactamente como hoy. Y Dios, dice la Biblia, Dios, que la maldad del hombre era mucha sobre la tierra y que todo pensamiento que subía del corazón de él era de continuo al mal. O sea, la inclinación siempre al mal. Génesis 6:5, ya lo leímos. De hecho, la tierra estaba tan corrompida que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Qué terrible. Bendito Dios. El hombre había caído en tal estado que toda la tierra estaba llena de corrupción y violencia. Miren qué tremendo en Génesis capítulo 6:11. Los hombres y mujeres continuaban en su pecado y desatino, inconscientes o sin darse cuenta de la gran destrucción que estaba por llegarle, que la gran destrucción que le avecinaba sobre ellos. Según Mateo 24:37 al 40, ellos no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio, exactamente como hoy. La gente no cree que el Señor Jesucristo vendrá, pero así como el tiempo de Noé, que la gente no creía, así también en este tiempo. Ellos no esperaban, nunca había llovido sobre la tierra, ¿se acordará usted? Es que salió un rocío, ya les dijimos esto, nunca había llovido. Entonces, para ellos era un disparate que Noé en lo seco estaba formando o haciendo un arca. No tenía sentido. Es como hoy, para la gente, dice el apóstol Pablo, que el evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Para ellos es locura que nosotros vayamos a un templo y vayamos a cantar y vayamos a adorar y vivamos una vida diferente. Y es locura, es pérdida de tiempo que los jóvenes estén metidos en una iglesia. Es pérdida de tiempo estar dando dinero en diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque la gente no cree en nada de esto. Pero nosotros sí creemos, gloria al Señor. Y como ejemplo tenemos a Noé, un hombre que vivió en un tiempo de maldad donde nunca había llovido. La gente en alguna manera, según ellos, tendrían razón de no creer, pero no se dieron cuenta de todo el tiempo que Noé predicó acerca de este mal que venía. No hicieron caso y no se dieron cuenta hasta que llegó el diluvio. Qué terrible que es el hombre. En este pasaje de Mateo, Cristo profetizó que como en los días de Noé, así sería la segunda venida del Hijo del Hombre. Exactamente igual lo que estamos diciendo. Iban a ignorar totalmente, se iban a burlar hasta que llegó el momento. No se olvide, hermano, estamos a punto. Y todo esto que estamos viendo ahorita, toda esta pandemia que la Biblia habla acerca de las pestilencias, todo este control de los hombres y muertes que la Biblia habla, todo este sistema mundial que se avecina a esta tierra que la Biblia habla, todo está apuntando a que la venida, a que el levantamiento de la iglesia, el rapto, suceda en cualquier momento. ¿Por qué digo esto? Porque la venida del Señor a esta tierra va a ser después de la boda del Cordero. Entonces, eso no me quiero meter todavía. Entonces, pero el rapto va a suceder en cualquier momento. Así que tenemos nosotros que estar preparados. Dice la Biblia, pero Noé era justo, un hombre justo, lleno de fe y de favores. Dos cosas son notables en los planes de Dios para que Noé escape de la ira que viene. Primero, el Señor aún podía ver que quedaba una simiente justa sobre la tierra. Un remanente, no son muchos, eran en verdad Noé, sus 3 hijos, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 mujeres de sus hijos, eran 8 completamente. Y es increíble, hermano, 120 años pasó Noé fabricando el arca y predicando. Noé es conocido como el predicador de justicia. Y qué terrible, si usted pone a la medida o en comparación a Noé como predicador, a la par de uno de estos grandes predicadores que hoy en día se dicen de televisión o de mega iglesia, que tienen 20, 30 mil o hasta 80 mil personas, en verdad Noé es un pobre tonto, un pobre mediocre a la luz de ellos. Pero miramos aquí que en verdad la salvación es para gente justa, recta, no que abarrotan iglesias, sino que caminan conforme al deseo, a la justicia y a la palabra del Señor. Bendito sea Dios para siempre.
Así que el Señor aún podía ver que quedaba una simiente justa sobre la tierra, como hoy en día todavía, por su gracia, hay 2, 3, 4, hay gente, gloria al Señor, que desea vivir para el Señor, que no toda su creación se había corrompido, bendito Dios. No obstante, valía la pena no destruir por completo entonces la población de la tierra y salvar al remanente que permaneciera justo, gloria a Dios. Recordemos que Dios, gloria a Dios, castigará a los justos por los errores que cometan, gloria al Señor. Obviamente que tenemos también que nosotros, bendito sea Dios, ser juzgados, gloria al Señor. Pero damos gloria a Dios, hermanos, porque Dios todavía tiene paciencia para con nosotros. Dios todavía nos enseña, hermano, en su palabra, su ley, para que nosotros andemos por ella. Dice en el libro de Apocalipsis, estoy terminando, que los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que habían escritas ahí. Algunos piensan que los libros son grandes libros que el Señor tiene allá y que va a sentarse en su trono y va a levantar ese libro y las páginas van a sonar mucho y van a decir ahí, bueno, esto y esto y esto, por eso vas a estar siendo juzgado. En verdad, esos libros que hace referencia a la Biblia son exactamente estos 66 libros que usted y yo tenemos en nuestras manos. 66 libros que van a ser abiertos, que dice ahí, no tenías que mentir, ¿por qué mentiste? No tenías que ser celoso, ¿por qué estabas lleno de celo, de envidia, de maldad? ¿Por qué estabas lleno de amargura en tu corazón? ¿Por qué te levantaste contra tu hermano? ¿Por qué cometiste cualquier cosa? ¿Por qué fuiste irresponsable? Si la Biblia dice sí, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Por qué cambias de palabra? Si ahí estaba escrito, si ahí está escrito, amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu hermano como a ti mismo. ¿Por qué no lo hiciste? Estos mismos libros que nosotros tenemos en las manos, que han sido entregados por Dios a nosotros, esta misma palabra nos va a juzgar. Así que Dios nos ayude. Por eso la importancia de que conozcamos un poco la palabra del Señor. Y yo lo insto, por favor, deje un tiempo prudente, una media hora cada día, y lea un capítulo de la Biblia, 2 capítulos de la Biblia, métase y vea lo que Dios quiere para usted y para toda la humanidad. Gloria al Señor. Así que doy gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Ya se acabó el tiempo, qué rápido se va, pero le agradezco a Dios y a ustedes también por la fina atención a esta enseñanza del día de hoy. Recuerde, el próximo domingo, si Dios permite, ya estaremos abriendo, gloria al Señor, nuestras puertas en el templo para adorar al Señor. Este domingo que viene, ya el día 31 de este mes, gloria al Señor. Así que, hermanos y hermanas, nos da mucha alegría entonces anunciar que estaremos regresando a la casa de reunión, al lugar de reunión, la iglesia, vamos a regresar ahí. Como sabemos, nuestro presidente ha declarado, gloria al Señor, y él lo ha hecho, ¿verdad que sí? El presidente ha declarado que las iglesias como somos esenciales, o sea, ha declarado que las iglesias son esenciales, y desde la semana pasada muchas iglesias se abrieron. Queremos clarificar que las iglesias siempre han sido esenciales. La Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, y sin sal no se puede saborear nada, y sin luz el mundo está en tiniebla. La iglesia sí siempre ha sido esencial, gloria al Señor. Y no porque el templo se cerró dejamos de ser la iglesia, no. Con más ímpetu hemos sido la iglesia. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Podremos reunirnos de nuevo, gloria a Dios, una vez más en el lugar de reunión, en el templo, obviamente con cambios para mayor precaución. Tenemos que ser sabios. Así que con esto en mente, yo quisiera que nos animemos a estar el domingo y a partir del domingo comenzar en la casa del Señor todos juntos. Mi corazón vibra, sé que muchos también. Pedimos que cada familia, por favor, lleve algún gel antibacterial, gel, se conoce aquí, ¿no? Antibacterial gel o hand sanitizer, como le llaman acá. Y si es posible, de esos wipes, de esas toallitas desinfectantes para el uso de todos. Las transmisiones, muy importante, hermanos que nos están viendo, las transmisiones en Facebook Live seguirán para aquellos hermanos que no pueden estar físicamente con nosotros. No se preocupen, seguimos, hermanos, porque ahora no solamente estamos pensando en la iglesia local, sino también en México, en Argentina, en Chile, en cualquier parte del mundo. Estamos pensando en ustedes también y en los hermanos de los Estados Unidos. Así que estos son los cambios por el momento que el Señor
Todopoderoso les bendiga ricamente y con la ayuda de Dios, aleluya, nos veremos este domingo. Usted quiere ser parte de esa fiesta, no se pierda a las 10:30, no va a cambiar el horario. A partir de las 10:30 vamos a estar ahí dándonos cita para alabar al Señor. Así que hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente y muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga.